Dios. Muy bien, hermanos, queremos con la ayuda del Señor predicar en el libro de Génesis, capítulo 13. Génesis 13, y queremos hablar con el tema: la bendición viene de Dios. Y allí nosotros vemos un momento en la vida de Abraham, ¿verdad? Y todavía en ese tiempo él se llamaba Abraham, y de su sobrino Lot, en el que tuvieron que dividirse e irse por lugares diferentes. Pero al ver la decisión y la actitud de Abraham, nosotros sabemos, y más tarde también lo leemos en la palabra, que él tenía su confianza en Dios, no necesariamente en qué parte de la tierra le iba a tocar. Él sabía que si se quedaba en la llanura o iba a las alturas, como quiera Dios iba a estar con él. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es decir, depende de Dios, hermanos. En nuestras decisiones, en nuestras vidas, nosotros debemos dar lugar y participación a Dios en todo. Cuando no metemos a Dios en la ecuación, entonces hay problemas. Y dicen los versículos 14 y 15 del capítulo 13 de Génesis, luego vamos a ver los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Fíjense, Abraham tenía mucha consideración hacia su sobrino Lot. Donde quiera que él se movía, ahí se lo llevaba. Lot había perdido su padre, era huérfano de padre, y Abraham, que era su tío y también el padre de Abraham, lo tuvieron. Y Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y algunos dicen que no fue una buena decisión llevarse a Lot, porque el llamado era exclusivo para él, ¿verdad? Y su esposa y lo de su casa. Sin embargo, Abraham se llevó a Lot. Y cuando nosotros vemos la historia después de eso, podríamos decir que en gran medida no fue una buena decisión. Pero Dios, en su misericordia, aún las malas decisiones que muchas veces tomamos, Dios arregla y Dios ayuda. Pero Lot tuvo 2 hijos con sus hijas que lo embriagaron, lo vamos a ver ahorita. Uno llamado Moab y otro llamado Amón. Y si usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que los moabitas y los amonitas le dieron mucha agua de beber a Israel, al pueblo de Dios. Así que es posible que esa decisión no haya sido buena. Y en este momento, Abraham era muy rico, y también Lot, que estaba a su lado, había enriquecido. Dice la palabra que Abraham se había ido de Egipto para el Negev. Y el Negev es la zona rocosa, una zona rocosa en la parte sur de Palestina.
y una de las ciudades más importantes hoy en día en esa zona es Hebrón. Y hacia esa zona se fue de Egipto, por cierto, después de tener una experiencia desagradable, sobre todo también por haber mentido y por estar expuesto a muchas cosas ahí en Egipto. Dice el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era muy rico en ganado, en plata y en oro. Pero para mí es una noticia muy alentadora saber que alguien muy rico también le servía a Dios. Eso no siempre se ve, pero puede una persona tener muchas riquezas y no tener su corazón en las riquezas. Y el mejor ejemplo de eso fue cuando Abraham, en el capítulo 22 del libro de Génesis, está dispuesto a sacrificar a su propio hijo con tal de obedecer a Dios. Eso habla mucho de su obediencia, de su entrega, de su sujeción a Dios. Así que Abraham era riquísimo, pero al mismo tiempo era un hombre que amaba a Dios. Porque la verdad es que existe una gran posibilidad de apartarse cuando hay abundancia. Si una persona se desenfoca, se puede apartar. Dice Proverbios 38 y 9, la primera parte: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? Lamentablemente eso pasa muchas veces. Por cierto, algunos dicen que el problema principal de Salomón fue sus riquezas, que eso hizo que él se descarrilara, que él se desviara. Y aquí el término que era muy rico, riquísimo, en el original, significa que era pesado, es decir, cargado de posesiones. Y eso, hermanos, es una expresión muy justa, porque las riquezas, si no se administran bien, pueden ser una carga, ¿verdad? Primero puede ser una carga para alcanzarlas, una carga de miedo para conservarlas, una carga en lo relacionado a la tentación con relación a usarlas, una carga también porque podríamos pecar abusando de ellas o pensando y con temor de perderlas. Y también no solo una carga, sino una gran responsabilidad por el hecho de rendir cuentas a Dios, de rendir cuentas a Dios por lo que Él nos da. Y también, si nuestro corazón no está alineado con Dios, podríamos caer perfectamente en la avaricia. Quiero ahora esta cantidad y cuando la obtengo, después quiero el doble y después quiero más. Yo no estoy, hermanos, rindiéndole culto al conformismo. Yo creo que nosotros debemos trabajar. Yo creo que debemos soñar para progresar, pero yo creo que no debemos caer en una carrera alocada por hacer riquezas, de tal manera que nos metamos en cualquier cosa. Eso es peligroso, eso es muy peligroso. Y dice el versículo 3: y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. La principal ruta comercial de Canaán corría de norte a sur y corría cruzando a Siquem, Betel y Hebrón, Beerseba.
Fíjense que Abraham estaba en Egipto, pero Abraham no podía permanecer en Egipto. Él tenía que regresar al lugar de su tienda. Él tenía que regresar al lugar donde había edificado un altar. Regresar donde él podía clamar a Dios, clamar al Señor y recibir bendición. Y ese es un buen ejemplo y un buen principio para nosotros, los creyentes. Nosotros no debemos ir ni quedarnos en ningún lugar donde tengamos que dejar nuestro testimonio atrás. En ningún lugar donde tengamos que poner a un lado nuestra fe y nuestra creencia. Así que cualquier lugar donde no se pueda edificar un altar a nuestro Dios y donde no se pueda, donde no podamos alabar al Señor, está sencillamente fuera de los límites que nosotros debemos vivir. Abraham regresa de Egipto. Abraham necesita una relación con Dios. Versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Fíjense, él había hecho ese altar antes y ahí él invocó el nombre de Jehová. ¿Cuál era el propósito del altar, de edificar el altar? Era precisamente ese: invocar el nombre de Dios, ponerse en comunión con Dios. Era de esa manera en ese entonces. Y por mucho tiempo yo entiendo que ese altar estuvo abandonado, porque él regresó después de un tiempo. Estaba abandonado. Yo quiero hacer una pregunta en este día: ¿cuántos altares están abandonados hoy? Y cuando me refiero a altar, no estoy hablando de una edificación ni de algo que se pone visible. Sencillamente estoy hablando de tu vida íntima, de tu vida personal, de tu comunión con Dios. Y cuando pregunto cuántos altares están abandonados, es ¿qué tiempo hace que tú no estás en comunión con tu Dios? Que tú no te sujetas, que tú no te doblegas, que tú no te humillas delante de Dios. Y quiero aprovechar para decir, hablando de altar y hablando de devoción y de comunión, que no solamente nuestros altares en el sentido individual muy a menudo están abandonados, sino nuestros altares familiares, nuestro tiempo de devocional en familia. Hermanos, no descuidemos eso. Yo sé que vivimos una vida muy acelerada, yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero lo primero es lo primero. Porque a lo mejor usted me dirá: pastor, sí, pero es que yo esos 15 o 20 o 30 minutos no lo puedo sacar porque yo trabajo, yo estudio, yo tengo tantas cosas. Es verdad. Pero si a usted le dicen: venga mañana a las 3 de la mañana que le van a dar $1.000.000 de pesos, usted está ahí desde las 10 de la noche. Es decir, el tiempo usted lo saca. El tiempo usted lo saca. Y lo que quiero decir, sobre todo a los que somos padres, no negociemos el tiempo devocional en familia. No negociemos eso, aunque sea 2 alabanzas o 3 y una lectura bíblica, una oración, pero hagámoslo siempre, porque además de que crecemos, formamos a nuestros hijos. Formamos a nuestros hijos. En estos días yo le decía a Wendy: pero mira, yo casi, nuestros niños leen siempre la Biblia, yo casi no había a Miguel, no lo había visto de rodillas, y tengo un par de días viéndolo temprano cuando me levanto, ya él está arrodillado antes de yo levantarme. Y Wendy, y de verdad no es
quiero yo presentarme como muy santo, pero Wendy me dijo, bueno, lo que pasa es que Él te ve. Y si Él te ve, Él trata de imitarlo. Hermanos, nuestros hijos tratan de imitarnos. Ese altar estaba abandonado y Abraham vino de nuevo porque necesitaba estar en comunión con Dios. Necesitaba estar en comunión con su Señor. Versículo 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Fíjense, a Lot también se le había pegado lo de Abraham. Lot también estaba rico. Sí, andaba con Abraham y también fue prosperado. Yo he dicho en otras ocasiones de la bendición que llega a veces a nuestros círculos, a nuestras familias, por el hecho de que alguien está orando, o que alguien está andando en luz, o que alguien le está sirviendo al Señor. Dios, por su misericordia, intercede, interviene. Y me gusta mucho el ejemplo de Pablo cuando iba como prisionero a Roma, que llegó un momento en el naufragio que a los presos los querían matar, porque un preso de esos se escapaba y los centinelas, los guardias, tenían que pagar con su vida, los querían matar a todos. Y dice Lucas que ahí había 276 personas. No todos eran presos, pero yo me imagino que la gran mayoría eran prisioneros. Y fíjense cómo mucha gente se salva sencillamente porque Pablo está ahí. Hermano, hermana, la barca de tu familia posiblemente no ha naufragado porque tú, que eres luz, estás ahí. Estás ahí, clama, intercede día y noche. Lot estaba con Abraham y a Lot también le había llegado su borona. La verdad es que en el Nuevo Testamento y en el contexto de los seguidores de Cristo, no necesariamente es así en el sentido material, ¿verdad? El hecho de seguir a Cristo no se garantiza de que vamos a ser igual que Abraham, igual que Lot. No necesariamente, porque en una ocasión, en Mateo 8, 18 en adelante, alguien vino con mucha emoción y mucho entusiasmo para donde el Señor Jesús. Le dijo: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Parece que estaba muy emocionado. Y Jesús le dijo: mira qué es lo que hay. Yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Cuando le dijo eso, el hombre dijo: ¿cómo? Yo pensé que nosotros como que íbamos a estar bien contigo y con abundancia. Sí. Y Jesús le dijo: eso es lo que hay. Eso es lo que hay, hermanos, porque la promesa es de estar con nosotros aquí, pero a veces nosotros confundimos el hecho de morar con el Señor en su reino con vivir aquí ahora. Tendremos aflicciones, dice el mismo Señor Jesús. Versículo 6 dice: la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Fíjense, las posesiones ahora son la causa de la división. ¿Qué dice la palabra? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entendemos que aparentemente Lot tenía ciertos apegos a lo material, por lo que vamos a ver más adelante. Tengo que, ¿verdad?, haciendo honor a una exégesis correcta, decir
que el problema no es el dinero, ¿ok? El problema no es el dinero. Porque usted no puede ir al supermercado a comprar y decir, Dios le bendiga, me voy a llevar esta compra. Porque fácilmente lo vamos a ayudar a levantar una iglesia en la victoria. El problema no es el dinero, hermanos. Dios da riquezas a quien Él quiere. Y gloria a Dios por eso. Ojalá no la dé a todos nosotros, si nos mantenemos enfocados en Él. El problema es el amor al dinero. Ese es el problema. Y aquí hay una división. Fíjense que antes ellos estaban unidos, se apoyaban, y vemos en muchas familias también. Yo leía hace 2 o 3 días, no sé si fue en La Vega o en Moca, que un hermano mató a su hermano por asuntos de herencia, por asuntos de recursos. La pobreza, la escasez y los viajes en las vidas de Lot y de Abraham no los habían dividido. Pero ahora las muchas posesiones llegaron. Y no solo ahí, yo quiero decirte en este día que los amigos y los allegados, en ese sentido, se pueden perder fácilmente, pero recordarte que Dios es tu amigo fiel. Amén. Ni la altura de la prosperidad, ni la profundidad de la adversidad nos pueden separar del amor de Dios. Amén. Él está con nosotros. Pero la verdad es que muchas veces a la gente como que se marea. Cuando la gente a veces está manejando 2 o 3 pesos, a veces se marea. Hay muchachos de esos que firman que hay que darle su terapia antes de eso, porque se alocan. Hay gente que le dan un cargo, lo hacen funcionario y no conoce a nadie. El Monchito, ¿verdad? Como dijo el presidente de aquel entonces, dijo, si tú quieres saber quién es Monchito, dale un carguito. Y usted ve de por verlo pues jefiando. Sí. Hermanos, lo ideal es que haya un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que Dios nos da y el tiempo que dedicamos a la familia, a nosotros mismos, a la obra. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hermanos, otros pueden ser afectados por nuestras decisiones. Así que el conflicto con Lot, de seguro que fue un peso para Abraham y para Sara, al mismo tiempo que era un testimonio muy pobre delante o en medio de paganos, en medio de gente que adoraba a otros dioses. Eso era un testimonio muy pobre. ¿Qué iban a decir ellos? Y en ese sentido, preguntémonos cómo afecta nuestro testimonio, nuestras vidas también a los de afuera. Ellos estaban rodeados por vecinos que eran muy hostiles, ¿verdad? Y en vez de separarse, los pastores debieron unirse más. Fíjense, hermanos, nosotros vemos también a veces que hay contienda entre hermanos, entre personas que profesan la misma fe, y eso lo que hace es que muchos se alejen o blasfemen el nombre de Dios. Tú y yo somos llamados a ser pacificadores. Pero lamentablemente algunos han entendido que es lo contrario y piensan que son llamados a ser enchinchadores. De que usted ve que alguien se le acerca y le dice, y tú no sabes lo que dijo fulano de ti. Ya,
eso no está bien. Oye lo que dijo, oye tal cosa. Debemos ser pacificadores. Y dice el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, dice, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. Abraham considera a Lot como un hermano. Y quiero comentarles algo muy importante aquí. Hermanos, Abraham no se dejó afectar por los comentarios acerca de Lot. No se dejó afectar por los comentarios acerca de Lot. Y es importante nosotros, sobre todo si vamos a interceder o si vamos a mediar, escuchar siempre todas las partes. Escuchar siempre todas las partes. Leí algo interesante, me llamó mucho la atención en esta semana, que escribió Sócrates, ¿verdad? Ese famoso filósofo griego. Él dijo que un juez debe tener 4 características. Y él decía, debe escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Yo creo que no solo un juez es un estrado, yo creo que hay cosas que son perfectamente aplicables para nosotros en eso que él dijo. De seguro que a Abraham le había llegado quejas de los pastores y de su sobrino Lot, pero eso no lo hizo cambiar. Eso no lo hizo cambiar. Hermanos, no dejemos que no solo el chisme, ¿verdad?, pero que ni siquiera un comentario de lo que llamamos un comentario constructivo. Mire, te voy a hacer un comentario constructivo, pero fulano de tal es un malvado. Y si ese es el constructivo, ¿cuál es el destructivo? ¿Qué pasó con Esteban cuando lo estaban apedreando? Lo estaban apedreando, hermanos. Lo estaban matando. Esteban dijo, perdónanos. Esteban, un hombre como tú y como yo. Y cuando nosotros, alguien nos hace un zigzag en un carro, nos queremos poner locos. No, a Esteban lo estaban apedreando, lo estaban agrediendo injustamente. Y él dijo, perdónanos. Perdónanos. Así que Abraham no se deja infectar, o más bien no se deja influenciar, y va con amor y con paciencia a dirimir la situación con su sobrino, que era prácticamente un hijo. Y dice el versículo 9, hablando a Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Fíjense, hermanos. Abraham le da la primera opción a su sobrino hijo. Y le dice, mira, escoges. Si tú te quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba seguro que su bendición no dependía de si se iba a la izquierda o a la derecha. Él sabía que no dependía de eso. Ya en el capítulo 12, los versículos 2 y 3, Dios le había dicho, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y él había creído eso. Y él sabía que eso no dependía si iba a las alturas o a la llanura. Por cierto,
nosotros vemos que Lot no fue consecuente, que Lot no fue respetuoso con su tío Abraham. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5, que el más joven o los más jóvenes deben someterse a los mayores. Lot era como un hijo, pero Lot quiso tomar la delantera. Mientras que Abraham se preocupaba por tener un buen testimonio, Lot se preocupaba por sí mismo. Por sí mismo. Y yo quiero decirte que nosotros como creyentes debemos entender que muy a menudo perdiendo se gana. Amén. Que muy a menudo perdiendo se gana. No tenemos que ganar en todo, no tenemos que pensar en que este o aquel está sacando ventajas. Perdiendo se gana. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Y entendemos también que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Ustedes no creen que Abraham tenía la autoridad moral y espiritual de decirle: ven acá, Lot, siéntate ahí? Ese cuerpo que tú tienes, ¿quién fue que te lo dio? ¿Tú no te recuerdas que tú te quedaste huérfano? Y nosotros te auxiliamos. Tú no sabes que lo que tú tienes es porque está al lado mío, pero Abraham no le iba a decir eso. Abraham no era contencioso. Él sabía cómo calmar la ira con una respuesta blanda. Y abrió la vía de la reconciliación. Mire, si eso hubiese pasado a lo mejor con alguno de nosotros, que nos dicen: mira, pero ya vienen los pastores y nos dicen, los pastores de hoy, ¿verdad? Ya no aguanto lo que está pasando. Y una vez una persona hubiera dicho: bueno, esto lo vamos a resolver hoy. Sí. Y hay mucha gente que dice: no, es que yo soy de mecha corta. ¿Cómo que de mecha corta? ¿Y dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que usted de mecha corta. Pues ore a Dios para que el Señor apague esa mecha. Claro. Abraham no era contencioso, sino un pacificador, porque él estaba claro que la bendición no dependía del lugar ni de las circunstancias, sino de Dios. Mire lo que dice Salmo 127, los primeros versículos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Si Jehová no está en eso, usted puede trabajar 20 horas y se le va a hacer como difícil ver la cosa. Lo que estaba pasando en los días de Ageo, ¿verdad? Sobre todo porque se habían descuidado de su relación con Dios y de la casa de Dios y de la comunión con Dios. Él le dijo: miren, ustedes están metiendo en sacos rotos. Y si usted quiere saber lo que es eso, comience a echarle un saco roto a ver cuándo se va a llenar. Versículo 10 y 11 dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Dice el 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot, ni tonto ni perezoso, dijo: esto es lo mío. Esto es lo mío. La mejor parte es para mí.
y escogió la mejor parte. Así que, hermanos, Lot escogió el camino fácil. Y él entendía que en esa planicie fértil él iba a tener mucha abundancia y mucha bendición. Pero demostró Lot que aunque había estado muy cerca de su tío padre Abraham, no dependía por completo del Dios de Abraham. Eso es lo que había demostrado. Él quiso ser más listo que su tío. Sí, fíjense que dice que él levantó sus ojos para ver de una vez lo que había delante. Y eso en cierto modo también es falta de fe, en el sentido de que necesito ver las cosas físicamente. Si veo que físicamente es factible, entonces sí. Y sencillamente cuando nosotros dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Cuando no decidimos en la dirección de Dios, entonces decidimos en la dirección equivocada. Y nos gusta tomar el camino más corto, el camino más fácil, pero ese no es siempre el mejor camino. Yo leí una historia de una familia y muchos amigos que a principios del siglo pasado en Estados Unidos se iban a mover miles de kilómetros caminando, y aunque ellos iban a llegar bien por el camino, alguien dijo: por aquí nos ahorramos tantos meses por este camino, y buscaron un atajo y se perdieron, se terminó la comida, que hasta llegaron a caer en canibalismo. Muchos se murieron. Y la lección que uno de ellos dijo al final es que hay que evitar los atajos. Aleluya. Hay que evitar los atajos, hay que evitar lo que parece fácil, hay que evitarlo. No necesariamente es lo mejor, pero Lot quiso lo mejor, lo más fácil, lo que estaba delante de él. Y dice el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjense, Lot no se ubicó en Sodoma el primer día. No, él no se ubicó en Sodoma. Ahora no, se pregunta, pero ¿cómo llegó hasta allá? Ahí está en el versículo 12. Dice, fue poniendo sus tiendas hasta que llegó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí hay un proceso. Y es un proceso de decadencia. Y es un proceso de retroceso. Él comenzó a poner hasta que llegó. Y cada vez se acercaba más. Y eso sucede, hermanos, en nuestras vidas muchas veces sin proponérnoslo y sin darnos cuenta. Porque dice la palabra que los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. De continuo al mal. Y me gusta mucho la anécdota de la rana, de la ranita, que cayó en el agua. El agua que estaba en el fuego. Pero cuando cayó, el agua estaba a temperatura. Él se sintió normal. Pero comenzó despacio el proceso de ebullición y se fue acostumbrando. Se iba calentando el pasito y ella se iba
adaptando. A veces uno pasa por un lugar que puede haber algún hedor que apesta y a uno le da, pero el que está ahí ya no le da. Está acostumbrado. Y esta rana, el proceso de ebullición arrancó y ella estaba feliz. Estaba feliz. Hasta que sencillamente se hirvió sin darse cuenta. Se hirvió sin darse cuenta. Yo espero que en esta mañana nadie se esté hirviendo. Pero yo sí sé que es muy posible que el agua ya está caliente. Y llegó el momento de salir de ahí ya. No te quedes ahí. Porque te vas a hervir. Como dicen algunos de mis campos, te vas a hervir. Es un proceso de decadencia, hermanos. Y la situación que hemos mencionado en estos días, el pastor Moisés estaba hablando del aborto en Nueva York, de matar un bebé de 9 meses de nacido. Eso no comenzó de un día para otro, hermanos. Eso fue un proceso de decadencia. Lo mismo que quieren hacer aquí. Primero no, vamos a ver que es un asunto terapéutico, es un asunto médico, para que abran una brechita. Para que abran una brechita. Pero usted sabe lo que sucede cuando se abre esa brechita. Que comienza un proceso de decadencia. Porque el corazón del hombre, lejos de ir por sí solo, estoy diciendo, ¿verdad? Sin la asistencia de Dios, de ir renovando, de ir restaurando, de ir arreglando, lo que va es destruyendo y dañando. Así que Lot se encontró en Sodoma sin proponérselo, pero fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó allá, hasta que llegó ahí. Versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amados hermanos, lo fácil y lo atractivo muy a menudo, por no decir siempre, tiene consecuencias desfavorables, consecuencias dañinas. Si no, ahí está el ejemplo de un insecto, una araña, que llaman la viuda negra, que atrae al macho con sus encantos y expidiendo sus olores irresistibles, y lo atrae, y ese infeliz viene de kilómetros atrás de su mujer. De kilómetros le da el olor y dice: allá es que hay comida. Mire, y después, ¿verdad?, de la copulación, después de la relación, sencillamente ella se lo come. Sí, lo come. Le da para abajo de una vez. Ustedes saben que los que descubren insectos le ponen los nombres que ellos quieran. Si yo hubiera descubierto esa araña, le pongo la araña chapeadora. Oh, pero ¿usted sabe lo que es eso? Claro que sí. Pero fíjense, haciendo un paréntesis, aunque eso en algún momento vamos a hablar de eso, en Sodoma no solo había los problemas que nosotros sabemos que tienen que ver con depravación sexual. En Sodoma había otros problemas serios. Ezequiel 16:49, que yo quiero leerlo solo para dejarle esa nota
porque lo considero de suma importancia. Fíjense, dice Ezequiel 16:49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y dice el 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Dice, y cuando lo vi, las quité. Fíjense que había otros problemas sociales, otros problemas de falta de misericordia con los necesitados, otros problemas de ociosidad, de vagancia. ¿Verdad? Pero eso es parte luego de otro tema. Pero fíjense, hermanos, lo que Lot escoge al principio y donde termina después era parte del mismo paquete. Era parte del mismo programa. A veces nosotros estamos muy encantados o estamos extasiados y no somos capaces de ver los problemas, las amenazas, las dificultades. Solo para poner un ejemplo, muy a menudo, ¿verdad? Y esto no significa que tenemos que quedarnos solteros, pero muy a menudo en la etapa del noviazgo nosotros pasamos por alto asuntos que son muy importantes. Y hay situaciones serias que en esa etapa de enamoramiento nos hacemos los ciegos, los sordos, pero están ahí. Están ahí. Por último, hermanos, versículos 14 y 15. Dice así, Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjense, después que Lot se fue, Dios le habló y le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Y dice el 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjense que fue como una reafirmación de lo que Abraham había hecho. Abraham le dijo, vete para donde tú quieras. Después que Lot se fue, Dios le dijo, mira para donde quiera, que todo eso es tuyo. Dios confirma su pacto con Abraham. Pero ¿cómo terminó Lot, amados hermanos? Cuando Sodoma se convirtió en cenizas, también desapareció todo el encumbramiento, las posesiones, los ganados, todo el esfuerzo. Desapareció. El choque que eso tuvo en Lot fue muy fuerte, porque incapaz de volver a empezar, Lot terminó en una cueva, borracho. Cuando él vio que de tanta riqueza no tenía nada, lo que se volvió fue ceniza, Lot terminó metido en una cueva. Y entonces ahí, como para olvidarse, se aneteció. Y estaba borracho. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Peor aún, sus hijas, que a lo mejor lo vieron en Sodoma, en Gomorra, a lo mejor vieron eso. Sus hijas aprovecharon que estaba borracho y dijeron, bueno, no hay hombre y nosotros necesitamos seguir la raza, seguir la familia, seguir descendencia. Y vivieron con su papá y quedaron embarazadas. Fíjense, hermanos, qué final tan triste.
qué final tan doloroso. Lot lo perdió todo. Lo perdió todo. Yo quiero decirles, hermanos, que de alguna manera Abraham y Lot representan dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianos. Lot era justo, era un hombre justo, aunque vivía o estaba viviendo por vista y los sentidos, y buscó su propio placer y su provecho. Así que Lot representa al cristiano no consagrado, por así decirlo. Abraham, por el contrario, vive por fe en la promesa de Dios. Abraham sabe que lo de él no depende de llanura fértil o de montaña, lo de él depende de Dios. Pero fíjense que luego que regresaron de Egipto, Abraham estuvo en el altar, pero no habla de Lot. Lot no construyó altar. Y era una vida no consagrada que se vivía también sin comunión, sin adoración. Y las llanuras bien regadas fueron muy atractivas para él. Así que, hermanos, la vida cristiana más elevada sencillamente significa motivos más elevados de vivir. No nos paralicemos ni nos estanquemos viendo las atracciones y las ofertas de esta vida. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y seamos capaces de ver más allá. Y de ver que lo nuestro no depende de este o de aquel, sino de Dios. Señor nos bendiga.